Y pues para iniciar en tiempo, presento al doctor Ángelo. El doctor Ángelo pues es egresado también de este programa em, de salud ocupacional o de salud en el trabajo que tenemos en la UNAM. Al menos me parece que en nuestras generaciones, el doctor Ángelo es más joven que yo, pero nosotros, bueno, normalmente en México no hay tanta em, experiencia o tanta, ¿cómo decirlo?, docencia o capacitación en pregrado, y creo que esta es una de las grandes ventajas que tenemos en la facultad. El doctor Ángelo además pues ha estado como médico de empresa de diferentes giros, y creo que eso también ha ayudado ahorita que nos tocó en la pandemia ser médicos, no solo de salud en el trabajo, sino más enfocado también a COVID, pues un poco de su experiencia en estos protocolos. Entonces, te cedo el micrófono, doctor, y pues creo que nada más. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Aide, por la presentación y sobre todo por el espacio que nos brindan dentro de este grupo y sobre todo, pues enfocado, ¿no? Justamente a la evolución que hemos tenido de la pandemia, de los protocolos a nivel empresa. Una de las empresas en las que he laborado, pues ha sido en Organización de Aguas de México, en Bonafont, también en Boehringer Ingelheim, que es una empresa productora de fármacos, que bueno, tiene un giro tanto aquí como nacional, como internacional. Y pues actualmente me encuentro en una empresa que se llama Comercializadora Grupo Scorpion, que tiene diferentes tipos de sucursales a nivel república, como Nacional de Salud Ocupacional o Salud en el Trabajo. Sí visualizan bien mi presentación, perdón. Sí, se ve bien, doc. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, Aide. Pues vamos a empezar. Sobre todo, pues yo creo que a todos nos agarró desapercibidos la pandemia. Indudablemente, en un inicio, pues fue bastante complicado la instauración de protocolos porque pues ni siquiera el gobierno sabía qué tipo de protocolos se debían de utilizar en este tipo de virus, ¿no? Tuvimos una cercanía cuando fue la parte de influenza. Sin embargo, como el periodo fue bastante corto de contagio, de forma pues masiva, a comparación de COVID, pues realmente no se instauraron protocolos en diferentes tipos de empresas, ¿no? Algo muy diferente a lo que vivimos actualmente cuando empezamos a atravesar la pandemia por COVID. Y pues justamente uno de las primeras guías que tuvimos fue la guía de acción para los centros de trabajo ante COVID-19, ¿no? Que se generó el día 20 de marzo del año 2020, en donde, bueno, nos decía desde, pues, la introducción, ¿no? Sobre todo saber COVID, los tipos de contagio, los principios rectores, las estrategias generales de control, como era, por ejemplo, el lavado de manos, ahora sí que cuando debíamos de toser o estornudar, pues cubrirnos con el codo, la ventilación de interiores, la sanitización de espacios, el no tocarnos, por ejemplo, áreas de la cara como los ojos, la nariz o la boca, como datos muy generales, ¿no? Realmente no nos decía específicamente cómo actuar ante una situación de contacto específica en las empresas, ¿no? Y pues justamente, ¿no? Se empezaron a instaurar los protocolos desde sana distancia, ¿no? La distancia de 1.5 metros en espacios, sobre todo cerrados y abiertos, ¿no?
los filtros de ingreso que incluían, pues, proporcionar el gel antibacterial, la toma de temperatura. Muchas empresas utilizaron también la sanitización en la entrada con diferentes tipos de aspersores, el tapete sanitizante y la utilización de careta, ¿no? También la identificación de sintomatología a nivel de filtro de ingreso, en donde teníamos la parte de criterios mayores y criterios menores, ¿no? Em, Sin embargo, debíamos de establecer protocolos en los cuales en la identificación, porque indudablemente, por ejemplo, en una empresa en la cual se tiene un headcount o una población pues amplia, no puedes tener o era complicado tener médicos en el ingreso para poder identificar, ¿no? Sin embargo, también entraba mucho la capacitación al personal enfocada justamente en la identificación de la sintomatología para, a través de un interrogatorio, a través de un cuestionario, para poderse canalizar a servicio médico de la misma empresa, ¿no? Indudablemente había empresas que tenían pues su servicio médico interno, pero también había empresas que pues no lo tenían, ¿no? Entonces, pues debían de tener la capacitación ideal para que se pudieran canalizar y pues evitar indudablemente los focos de contagio, los brotes en las empresas, ¿no? Recordemos, bueno, la parte de resguardo es súper importante, aislamiento, ¿no? Y se generó también lo que fueron los planes de atención en los centros de trabajo ante COVID-19, ¿no? Desde la planeación, la información a los colaboradores y capacitación, desde los trabajadores, ahora sí que a todos niveles, ¿no? Desde directivos, gerentes o colaboradores en general, ¿no? Em, Indudablemente donde también debíamos de tener medidas de prevención, medidas de protección, políticas, justamente también se crearon políticas internas dentro de las empresas y justamente también, no solamente, la parte de capacitación, sino que iba amarrado muchas veces también de sanciones al no utilizar las diferentes medidas o saltarse los filtros ingreso, ¿no? Porque yo creo que todos, vivimos la resistencia desde un inicio, por ejemplo, al uso de cubrebocas, al uso de la careta, dependiendo del giro de la, de la empresa, por ejemplo, no era lo mismo tener a un colaborador en donde se encuentra en un área de oficina con cubrebocas y careta, en la cual pues únicamente permanece sentado, que bueno, también era algo importante, ¿no? Recordemos que también estaba, se promovía la ventilación de espacios, pero estaba completamente prohibido el aire acondicionado, ¿no? Entonces, pues en lugares, en espacios de oficina, sobre todo en corporativos que se encontraban pues completamente sellados, que no tenían ventanas y tampoco aire, pues indudablemente se acumulaba el calor, ¿no? Entonces ya teníamos diferentes tipos de factores que no nos ayudaban o no jugaban a nuestro favor. Sin embargo, también teníamos, pues recordemos que todas las empresas tienen un área operativa bastante importante, ¿no? En la cual, por ejemplo, personal que realiza manejo manual de cargas, ¿no? Entonces, pues imagínense una jornada de trabajo utilizando la careta, el cubrebocas, choferes, ¿no? También los transportistas, en los cuales, o personal que se encontraba, por ejemplo, porque también tenemos colaboradores que se encuentran en área, por ejemplo, de venta a pie, ¿no? Preventas, que nosotros, bueno, tienen como la parte de comisión, ¿no? Dentro de la empresa y pues se encuentran expuestos al sol, pero también indudablemente expuestos en su gran mayoría pues al contagio, ¿no? Indudablemente se establecía políticas temporales dentro de las empresas en las cuales pues generaban desde los lineamientos internos hasta pues sanciones, ¿no? Por la no utilización de los equipos de protección personal, ¿no? En este caso, pues el cubrebocas, la careta, fueron parte y los adaptamos a que se establecieran como un equipo de protección personal
E indudablemente, bueno, esto agarró la mano de vigilancia y supervisión a través de diferentes tipos de, pues, de monitoreo, ¿no? Como, por ejemplo, checklist, como, por ejemplo, listas de cotejo que cumpliéramos con, por ejemplo, con la señalización dentro de las instalaciones, que se utilizara el equipo de protección personal, el área, en la parte de comunicación, ¿no? En la cual también establecíamos, aparte de la capacitación, el que se encontrara infografía dentro de las instalaciones, pues informando toda esta parte, ¿no? De sana distancia, de equipo de protección personal como el cubrebocas, como la careta, lavado de manos, el uso de gel antibacterial, que ahora sí que la parte del reporte, ¿no? La parte del reporte, porque yo creo que a todos también, sobre todo cuando vivimos la pandemia desde un inicio en las empresas hasta el día de hoy, pues llegamos a tener colaboradores que, por ejemplo, a la mitad de la jornada decían, oye, ¿qué crees que me acaba de informar mi esposo, mi esposa, mi familiar con quien tuve contacto, que es positivo a COVID, ¿no? Entonces, eh, cada empresa estableció los protocolos a seguir ante el reporte de un caso sospechoso o positivo ante COVID-19, ¿no? Y de ahí, bueno, el establecimiento también de contactos directos, contactos indirectos dentro de las empresas. En abril justamente del año 2020, pues justamente recapitulando un poco, se establecieron la sana distancia de 1.5 metros, ¿no? La disminución sobre todo de la frecuencia y el encuentro de los trabajadores, ¿no? Que ya no nos podíamos saludar de mano, de abrazo, de beso, ¿no? Entonces ya era el saludo, por ejemplo, a lo mucho, si íbamos a saludar a nuestro compañero, pues a lo mucho de codo, ¿no? Sino de lejos, ¿no? Y sobre todo, importante evitar lugares donde existiera conglomeración de gente, ¿no? El hacinamiento de los espacios. Indudablemente existían empresas que pues establecieron más allá de los filtros que nos marcaba la misma Secretaría de Salud, ¿no? Como por ejemplo, establecían lugares temporales, por ejemplo, el lavado de manos, de gel antibacterial, se adaptaron los lugares para tener gel antibacterial en diferentes áreas, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? También algo súper importante, establecer los horarios alternados de comida, en los baños, en las actividades cotidianas, en los mismos horarios laborales, ¿no? Eh, y sobre todo, pues la reducción del hacinamiento dentro de los centros de trabajo. El control de ingreso y egreso también yo creo que nos ayudó bastante en la identificación tanto de casos sospechosos como de casos positivos. Sobre todo porque cuando tienes un headcount, una población bastante grande dentro de un centro de trabajo, es muy importante establecer un control desde que ingresan y era bastante factible al inicio de la pandemia la toma de temperatura, por ejemplo, porque sí se llegaban a detectar casos en donde tenían una temperatura, pues igual y no meramente fiebre, ¿no? Que es arriba de 38 grados, sino muchas veces con febrícula y al realizar el interrogatorio, al realizar el control y sobre todo un adecuado control médico y se enviaba alguna prueba, pues en ocasiones sí llegaban a salir casos positivos, ¿no? Que recordemos que era un reto porque pues no todos los casos eran como de libro, ¿no? En el cual pues llegaba el colaborador con tos, con dolor de cabeza, ¿no? Por ejemplo, con dolor en el pecho, ¿no? Con saturación baja, con temperatura arriba de 37.3 o de 38 grados, ¿no? Como tal la fiebre, sino teníamos casos asintomáticos, ¿no?
Entonces, pues era un reto constante de día a día la identificación de los casos de COVID, pero indudablemente el control de los filtros, tanto de ingreso como de egreso, pues nos ayudaban a identificar los casos, ¿no? E indudablemente también el resguardo domiciliario corresponsable, ¿no? Al inicio de la pandemia, era bastante común que existía mucha gente consciente, muchos colaboradores, personas en general, que decidían, pues, resguardarse, ¿no?, en su domicilio al haber tenido algún contacto con algún caso sospechoso positivo a COVID. Y, pues, también el IMSS nos daba la facilidad al inicio de generar estas incapacidades, pues, muchas veces, al tener solamente el contacto, ¿no? Sin una prueba, ¿no? Recordemos que al inicio de la pandemia, eh, pues, eran bastante complicadas que nos hicieran al principio, pues, ni existían, o si existían, eran bastante caras y bastante complicadas de seguir una PCR, por ejemplo. Todavía, pues, no existían las pruebas de antígeno, que bueno, a pesar de que hayan salido, no nos daban un resultado 100% confiable, ¿no? Recordemos que, bueno, indudablemente ningún tipo de prueba, incluyendo PCR, pues no nos dan una sensibilidad del 100%. Sin embargo, pues la que más se acercaba o la prueba de oro, pues era la PCR, ¿no? Ante COVID-19, que nos ayudaba a detectar tanto casos sintomáticos como casos asintomáticos, ¿no? Em, pero, pues, ya con la experiencia que íbamos agarrando en el camino, pues, ya lográbamos identificar, a pesar de que no tuvieran, por ejemplo, como nos marcaban los criterios mayores y los criterios menores, en relación a sintomatología, pues, yo creo que ya teníamos la identificación. Por ejemplo, si llegaba un colaborador y te decía: "Oye, ¿qué crees que?", justamente, ¿no? Al inicio que a mí me tocó ver bastante común, la pérdida del gusto y el olfato, y se la realizaba su prueba y salía positivo, y nada más tenía eso, ¿no? O muchas veces ni siquiera la pérdida total, sino parcial, ¿no? Del gusto o del olfato, de forma aislada. No tenían escurrimiento nasal, no tenían fiebre, no tenían alguna otra sintomatología, ¿no? Y también había casos extremos en los cuales no presentaban ninguna sintomatología, pero, por ejemplo, desaturaban, ¿no? Entonces tenían una oxigenación baja, tenían dificultad respiratoria y, pues, de igual forma, ¿no? Aplicaban positivo a COVID, ¿no? Entonces, era muy importante, sobre todo al inicio de la pandemia, la canalización de los colaboradores a tiempo y sobre todo en un tiempo ideal para evitar las complicaciones de los trabajadores, ¿no? Em, y obviamente, bueno, también la planeación, ahí recordemos que entramos, pues, todos, ¿no? Entraron desde gerentes, desde líderes, desde subgerentes, supervisores, etcétera, etcétera, hasta la parte de recursos humanos, seguridad e higiene industrial y, pues, nosotros, ¿no? La supervisión era, constante en todos los niveles, ¿no? Y superimportante que, la concientización de la población, ante el contagio de COVID, ¿no? Hacia sus compañeros, hacia sus familiares, y pues la concientización de que se debían de cuidar, ¿no? Era importante, pues indudablemente la capacitación a los trabajadores sobre las medidas de prevención, ¿no? Como por ejemplo el lavado frecuente de manos, la etiqueta respiratoria, el saludo a distancia. También era importante preparar a los trabajadores para realizar diferentes tipos de actividades ante algún ausentismo, el uso de tecnologías, el teletrabajo, home office, etcétera, etcétera. Sobre todo porque somos un país en el cual todavía hasta el día de hoy tiene mucha dificultad o no sé, le cuesta trabajo aceptar que ya debemos de adaptarnos a un sistema híbrido, sobre todo cuando tienes a tu personal, em,
a personal que puede estar en home office, pues tenerlo en home office. Justamente platicando con directivos de diferentes empresas, platicábamos, ¿no? Y les decía, es que a ustedes les cuesta mucho trabajo aceptar que ya debemos de adaptarnos a un proceso híbrido, o muchas veces ya es meramente home office, ¿no? En muchas áreas que han funcionado, digo, si te funcionaron en 2 años, si tienes a un personal que ya te funcionó 1 año y medio, 2 años en home office, pues, ¿para qué lo regresas, no? A la oficina, ¿no? O sea, eh, si alguien no te funcionó, pues, muy seguramente a los 2, 3 primeros meses de home office, pues, no sé, renunció, no te funcionó, o a la empresa, pues, también tomó las medidas pertinentes. Pero, pues, si ya después de 2 años ya no se puede decir que si no lo tienes en la oficina no te va a funcionar, porque, pues, ya te funcionó durante ese periodo, ¿no? Entonces, pero aún así todavía las empresas están muy arraigadas al sistema presencial, ¿no? Em, cuando ya debemos ya realmente en todos los aspectos a nivel de tráfico, de contaminación, de tiempo, que pues, muchas veces muchos colaboradores se transportan desde su domicilio hasta el trabajo y 1 hora de ida, 1 hora de regreso, hora y media, 2 horas, muchas veces hasta 3 horas, ¿no? Entonces tienes 3 de ida y 3 de regreso, son 6 horas perdidas, o sea, casi una jornada de trabajo perdida afuera, ¿no? Entonces, obviamente, recordemos que, bueno, me salí un poquito del tema y me salgo nada más 2 minutitos. Recordemos que ahorita también debemos de darle mucha importancia a lo que es la norma 035, ¿no? Enfocada a la parte de identificación, análisis y prevención de factores de riesgo psicosociales, ¿no? Entonces, pues indudablemente el bienestar, oye, un sistema meramente enfocado al bienestar de los trabajadores, pues va agarrado de la mano de, de no de estas cargas de trabajo fuera del trabajo, ¿no? Porque también el transporte, pues nos va a afectar en esa parte. Y pues indudablemente, bueno, las medidas de prevención, que eran la limpieza permanente del centro de trabajo, sanitización de espacios, muchas empresas pues realizaban la sanitización de los centros de trabajo, había empresas que lo hacían pues del diario, cada tercer día, cada semana, cada 15 días, cada mes, cuando salía un caso positivo a COVID, un caso sospechoso, y ya se tenía muy marcada la sanitización de los centros, ¿no? Pues indudablemente el tener los insumos hacia los trabajadores, de cubrebocas, de caretas, de equipo de protección personal, ¿no? También lentes de protección. Bien importante contar, eso sí, todas las empresas, ¿no? Debían de contar con sus depósitos del bote rojo, ¿no? De RPBI para el depósito de los productos desechables, ¿no? Todavía se sigue teniendo que tanto la careta como el cubrebocas forman parte de residuos biológicos infecciosos, ¿no? Entonces, debemos de seguir utilizando todavía los botes rojos para el desecho de estos productos. Escalonar horarios en las instalaciones, ¿no? Separar las estaciones de trabajo compartidas. Y sobre todo, pues, existían empresas que proveían de transporte a su personal para, pues, no tener contacto en el transporte público, ¿no? Em, por ejemplo, yo estuve en empresas en las cuales, pues, muchas veces, pues, les pagaban el Uber, les pagaban un transporte especializado de minivan, por ejemplo, en la cual, pues, los recogían muchas veces en sus domicilios y ya los regresaban a sus domicilios, ¿no? Entonces, pues, a pesar de que no te lo pidiera el gobierno, pues, muchas empresas tuvieron muy buenas ideas, sobre todo, y mucha lucha en proteger a sus colaboradores, a sus trabajadores, ¿no? Y sobre todo, bueno, las políticas temporales que se generaron enfocados a suspender las actividades
no esenciales, ¿no? Al principio recordemos que suspendieron lo que fueron actividades no esenciales en los centros de trabajo, ¿no? Y las esenciales, pues no se tuvieron, pero bajo estrictas medidas de, pues para evitar los focos o los brotes dentro de las empresas, ¿no? Sobre todo también la disminución de los trabajadores, ¿no? Identificar al personal vulnerable, ¿no? Y no tenerlo laborando, etcétera, etcétera. Justamente enfocado a la parte de vulnerabilidad dentro de las empresas, pues algo muy importante era la identificación o la clasificación de los riesgos de los trabajadores por ocupación o condición de vulnerabilidad, ¿no? Que los catalogamos, pues primero que nada, desde tipo de riesgo, ¿no? Por ejemplo, los médicos, las enfermeras, los dentistas, los laboratoristas, se consideraban en un riesgo muy alto, ¿no? De contagio, ¿no? Pero, por ejemplo, en riesgo bajo, pues veíamos, por ejemplo, a trabajadores que tienen contacto ocupacional mínimo con el público, por ejemplo, personal que teníamos en oficinas, personal que realmente, por ejemplo, a pesar de ser una empresa esencial, pues que se encontraban en un lugar en donde no tenían contacto con personas o con público en general, etcétera, etcétera. Y pues obviamente, pues las condiciones, ¿no? Las condiciones de vulnerabilidad. Recordemos que los riesgos los catalogábamos enfocados a las enfermedades que tenían nuestros colaboradores. Entonces, si teníamos pacientes, por ejemplo, o colaboradores que tenían hipertensión no controlada, diabetes, obesidad, ahora sí que tipo 3, ¿no? O mórbida, embarazadas, ¿no? O personas mayores de 60 años, ¿no? También, bueno, había diferentes otros tipos de enfermedades, como por ejemplo asmas, enfermedades inmunodepresivas, crónicas, cardíacas, ¿no? Por ejemplo, renales también. Pues las teníamos que aislar, ¿no? En sus domicilios. Primero, pues la identificación, ¿no? Del personal vulnerable. Hay empresas que, bueno, ya tenían muy marcada desde antes, ¿no? A través de expedientes médicos, a través de su seguimiento que se les da, pues ya sabían, por ejemplo, si un hipertenso se controlaba, si no se controlaba, si se tomaba su medicamento, si no, etcétera, etcétera. Y era un poquito más fácil identificar la vulnerabilidad. Sin embargo, existieron empresas que pues no tenían esta identificación y tuvieron que realizar el mapeo de su población enfocado a estas enfermedades para poderlos retirar, pues, de la operación, ¿no? Prácticamente nada podíamos tener laborando, pues, a gente sana, ¿no? A gente sana y a gente joven. De ahí en fuera, independientemente del tipo de puesto, o sea, por ejemplo, si teníamos un puesto operativo en el cual, pues, el colaborador tenía que trabajar porque pues no podía hacer home office o no podía hacer actividades de oficina, administrativas, etcétera, pues lo teníamos que aislar, ¿no? Entonces hubo empresas que aisló a su población, que también está ahí la otra parte, ¿no? Y que les pagaba su sueldo normal, ¿no? Entonces, pero hubo empresas que pues no te pagaban el sueldo, ¿no? O sea, te mandaron a tu casa, pero pues tu sueldo no te lo respetaban, no te lo disminuyeron, ¿no? Entonces, pues justamente fuimos avanzando en esta parte, teníamos a nuestra población vulnerable pues en casa, darle su seguimiento, que se estuviera controlada, pues cuidarla mucho, ¿no? Desde su seguimiento diario a través de vía telefónica, a través de videollamadas, hasta pues cuidar a nuestros colaboradores que también estaban ahí trabajando presencialmente, ¿no? A pesar de ser jóvenes o sanos, eh, pues también se infectaban y pues eran los que estaban expuestos, ¿no? Al final del día. Y pues eso no evitó que antes de la vacuna pues se complicaran, llegaran al hospital o muchas veces también fallecieran, ¿no? Entonces, pues el gobierno en mayo del 2020 estableció lo que fue su sistema de alerta sanitaria, ¿no? En el cual catalogaba justamente la semaforización
¿no? A través del semáforo rojo, el semáforo naranja, el semáforo amarillo y el semáforo verde, ¿no? Que justamente era más enfocado a las empresas que podían operar o no podían operar dependiendo de las actividades económicas que tenían, ¿no? Si eran esenciales, si eran no esenciales, y sobre todo de la capacidad, la semaforización iba enfocada a las hospitalizaciones o a la curva de hospitalizaciones, al porcentaje que existían a nivel país, ¿no? O también a nivel estado, ¿no? Porque, bueno, recordemos que cada estado pues tenía un semáforo diferente, ¿no? Y sobre todo también iba enfocado a la parte de la restricción de las actividades del personal vulnerable, ¿no? Entonces ahí también nos marcaba cuánto podíamos operar, ¿no? Si al 40%, si al 70%, si al 100%. Recordemos que, bueno, también el control de ingreso y egreso establecía el filtro desde la entrada, ¿no? Desde el tapete sanitizante, proporcionar el gel antibacterial a los colaboradores, o también empresas en donde aceptan proveedores, promotores, o externos, ¿no? O muchas veces también entre sus mismos centros de trabajo que tenían que acudir de un centro a otro centro. Pues debían de cumplir con los protocolos de seguridad ante COVID-19, ¿no? Y este filtro aplicaba para todos, desde pues tener el tapete sanitizante en la entrada, porque pues también llegaron a tener, también existían las infecciones por parte de Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿no? En la cual te evaluaba desde el tapete sanitizante, que tuviera pues la proporción adecuada, la combinación adecuada entre cloro y agua, ¿no? Te realizaba cuestionamiento, que les proporcionaras gel antibacterial, que utilizáramos adecuadamente el cubrebocas, ¿no? Que se realizara la bitácora de sintomatología, de toma de temperatura, cuál era la trazabilidad justamente o la identificación de los casos desde pues su mapeo hasta cómo se realizaba pues justamente la trazabilidad de casos de convivencia sospechosos dentro de los centros de trabajo, ¿no? Y cuál era el plan que teníamos, si los mandamos a prueba, si no los mandamos a prueba, cuántos días los teníamos de aislamiento, si se reportaba la prueba cuando era positiva, ¿no? Pues ante Locatel, ante alguna, sobre todo ante alguna institución, etcétera, etcétera. E indudablemente también, pues, el aislamiento, ¿no? De los colaboradores, ¿no? Y dentro de las instalaciones, pues todo, ¿no? Las señalizaciones, que también existiera gel antibacterial en todas las áreas, que en áreas, por ejemplo, como los sanitarios también existiera gel antibacterial, la parte de las sanitas, ¿no? De papel para podernos, pues, secar las manos, ¿no? Que estuvieran en limpieza continua, no tener colaboradores con sintomatología respiratoria laborando dentro de las instalaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Te evaluaban un sinfín de puntos. Y pues eso nos marcaba justamente si cumplíamos con los protocolos o no. También los botes rojos que estuvieran bien señalizados, que estuvieran marcados con aquí deposita tu cubrebocas, tu careta, tus gogles, y que estuviera bien señalizado, que tuvieran tapas, ¿no? Bien importante, hasta eso te calificaban si los botes tenían tapas, si están tapados o no están tapados, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo, también, el establecimiento, ¿no? Había empresas que tenían entradas y salidas para su personal, entradas y salidas para proveedores, entradas y salidas para externos, etcétera, ¿no? Entonces tenían diferentes tipos de entradas y salidas, ¿no? Y eso era bastante bueno, ¿no? Y había empresas que no, pues que nada más podían tener un tipo de entrada y un tipo de salida, si fuera personal del mismo centro, proveedores o ahora sí que lo que fuera, ¿no?
Sobre todo, bien importante, era señalizar, ¿no? Desde, por ejemplo, pues, todas las empresas tienen desde áreas, por ejemplo, de capacitación, oficinas, comedores, ¿no? Quienes tienen comedores, sala de juntas, ¿no? Donde se encuentran los casilleros, em, áreas de cafetería también, o los baños, pues la señalización de sana distancia, ¿no? Bien importante. Y sobre todo también implementar una política para el uso de las escaleras, manteniendo la sana distancia, pero ahí teníamos una controversia muy grande, ¿no? Porque las escaleras, seguridad nos comenta, es que debemos utilizar el barandal, ¿no? Porque pues hay un riesgo de caída. Pero COVID nos está diciendo que no se pueden agarrar de los barandales porque es un foco de contagio. Entonces, pues lo que en muchas empresas se realizó o se implementó, pues fue que tanto ahora sí que en la parte de abajo como en la parte de arriba existiera áreas de sanitización o de gel antibacterial para que antes de subir las escaleras, tomaras tu gel antibacterial y pudieras tomarte de los barandales y evitar el riesgo de caída, ¿no? Em, pero recordemos que antes, pues, nadie quería tocar nada, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, lugares donde tenían elevadores, pues, muchas veces se tocaba ahora sí que la parte del número del piso, por ejemplo, el piso 5 del elevador, y ya nos poníamos gel antibacterial, ¿no? Para protegernos. Justamente, sobre todo en empresas que no fueron esenciales, que no eran esenciales y que, pues, ya les surgía también trabajar, laborar. Se crea el plan para el retorno al trabajo ante COVID-19, obviamente con todas las medidas. Em, y en esenciales, pues, muchas veces ya se tenía muy marcado, ¿no? Estos tipos de protocolos y sobre todo, eh, afinando cada protocolo conforme nos lo requería la misma secretaría, ¿no? Y pues también aquí la planeación, definir la definición de medidas de promoción a la salud. Por ejemplo, si acudías a un restaurante, pues sí era el personal que te atendía pues con careta, cubrebocas, muchas veces hasta los cubiertos sanitizados, eh, en bolsitas, para pues no contaminarse, etcétera, etcétera, ¿no? Información y capacitación al personal, la infografía era bastante importante, ¿no? Y sobre todo ya empezaron a tener ya documentos por parte del IMSS que nos ayudaban, que nos aportaban en que nosotros ya cumplíamos como empresa ante diferentes tipos de protocolos, ¿no? Uno de ellos fue el documento de autoevaluación de seguridad sanitaria ante COVID-19 que se realizaba en plataforma. Estos fueron unos de los primeros documentos que nosotros como empresa nos autoevaluábamos en nuestros protocolos, ¿no? En si cumplíamos con esto, con esto, con esto, con esto. Después existieron asesorías por parte del mismo Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde te podían visitar a tu centro de trabajo em, o podía ser vía virtual, sobre todo en, en empresas que podían estar lejanas o así, pues también te daban esa facilidad, ¿no? Entonces, al visitarte, pues evaluaban todos los protocolos, literalmente como una inspección ante Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en donde te evaluaban la parte visual y pues la parte documental, ¿no? Porque indudablemente también se tenía una carpeta de contingencia ante COVID-19, en donde teníamos pues la evidencia de todos los protocolos que se tenían y también ahí teníamos la parte del protocolo sanitario desde pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas, ¿no? Dependiendo de cuánto personal tuviéramos dentro del centro de trabajo. Y en base a eso, pues las medidas que se debían de tener, ¿no?
como ya nos marcaban los puntos indispensables, los que no eran indispensables, etcétera, etcétera. Y una vez teniendo esta visita por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, te certificaban. Entonces, cuando llegaba alguna inspección por parte de Secretaría del Trabajo, pues ya era un poquito más fácil el cumplimiento de la inspección porque pues ya tenías tu documento, tu evaluación, ya te había visitado el IMSS, ya te había certificado que cumplías tú como empresa los protocolos y pues ya realmente la inspección ya no era tan rigurosa, ¿no? Y pues también uno pues ya había trabajado previamente por mucho tiempo en el cumplimiento de los protocolos. Sobre todo era bien importante también la promoción, porque yo creo que vivimos en muchas cosas dentro de la pandemia, entre ellas pues la discriminación dentro de los mismos compañeros de trabajo, de casos que fue saliendo, sobre todo que los primeros que empezaron a salir, ¿no? Pues la gente tenía miedo de contagiarse, que si regresaba iba a contagiar a todos, ¿no? Y pues muchas veces entre la ignorancia, el desconocimiento, entre que también todo el mundo no sabía qué pasaba con COVID, ¿no? A pesar de que los documentos pues, nos marcaban que no, que si regresaba en tantos días y ya no tenía sintomatología y eso ya no contagiaba, pues al principio se les hacían pruebas, por ejemplo, ahora sí que cuando salían positivos por primera vez y muchas veces un mes, 2 meses, 3 meses seguían saliendo positivos a COVID, ¿no? Entonces pues se seguían aislando en sus domicilios y muchas veces el IMSS también proporcionaba incapacidades largas ante esta situación, ¿no? Entonces, pues justamente era también crear la parte de capacitación dentro de los centros de trabajo y explicar toda esta parte y obviamente fomentar la no discriminación ante casos que fueron sospechosos o positivos ante COVID-19, ¿no? Sobre todo también, pues, ser un constante capacitación a gerentes, a directivos, a colaboradores enfocados a las medidas de prevención y concientización para evitar las cadenas de contagio dentro de los centros de trabajo, ¿no? Y sobre todo también, pues, preparar al personal para porque, por ejemplo, si tenías en un área de trabajo 5 personas y se infectaban 2, pues ya trabajaban 3, o si se infectaban 3, pues ya trabajaban 2. Entonces, pues las funciones de 5 las tenían que hacer 3 o las tenían que hacer 2, ¿no? O muchas veces también, pues recordemos, y algo bien, bien importante, era que, pues también se tenía colaboradores que se tenían en home office, en teletrabajo, ¿no? Y que muchas veces las empresas querían tener laborando a sus colaboradores, a sus trabajadores, siendo casos positivos de COVID, con incapacidad del IMSS, pero pues como estaban en home office y tenían sus, pues estaban en casa, pues podían laborar. Y no, la realidad, y esto es algo bien, bien importante, es que una empresa no puede tener trabajando a alguien, primero, con una incapacidad eh, vigente de cualquier tipo, ¿no? Pero en este caso, como estamos hablando específicamente de COVID-19, pues no podían, entonces en conversaciones, pues justamente era la recomendación y pues que se acatara, ¿no? No se puede tener laborando hasta la fecha, ¿no? Eh, personal, a pesar de que ahí está en home office o que esté en home office, con una incapacidad o con algún tipo de enfermedad. Si la empresa, ¿no? Que también no es lo correcto, pero si la empresa, y en ocasiones porque lo llegué a ver, eh, era que pues te apoyaban con el 100% del sueldo al colaborador, pero le decían, pues quédate en casa, no hay ningún problema, no salgas a realizar tu, pues ahora sí que tu incapacidad ante COVID, y no porque que no tuvieras incapacidad, sino porque
pues para que no estés ahí formado, todo enfermo, 1000 horas, porque recordemos que muchas veces ahí los trabajadores 2, 3, 4, 5 horas formados por una incapacidad, ¿no? Entonces existieron empresas que crearon estrategias para que el colaborador pues no tuviera afectación en su sueldo y además pues no se expusiera además tampoco afuera, no expusiera a otras personas al transportarse también al Instituto Mexicano del Seguro Social y que de ahí también surgieron diferentes estrategias por parte del gobierno, ¿no? Como era el famoso permiso COVID. Entonces, pues ahí ya fue un súper alivio, porque ya muchas de las incapacidades, pues se podían tramitar, pues directamente en línea sin que el colaborador tuviera que salir de su domicilio y pues no infectar a otras personas y además, pues no se arriesgara a él, ¿no? Con el frío, con la lluvia, con los cambios de temperatura y se pudiera complicar. Eh, las medidas de prevención de brotes en las empresas, pues indudablemente, ¿no? Desde enviar a casa al personal con sintomatología respiratoria, ¿no? Que después surgió que también era la combinación de sintomatología respiratoria con sintomatología gastrointestinal, ¿no? Y la identificación de contactos directos, indirectos, ¿no? Evitar retorno de trabajadores sin una evaluación médica, ¿no? Llevar registro y el seguimiento del personal en el resguardo domiciliario, porque era bien importante, no nada más de, pues vete a tu casa y ya. Ya de repente, oye, ¿qué crees? Ya se me acabó mi incapacidad, ya voy a regresar a laborar y ya otra vez. No, o sea, se debía de tener un protocolo específico desde la captación de tu colaborador con sintomatología, la canalización de una prueba confiable como PCR de identificación de COVID-19 y también indudablemente su seguimiento domiciliario, su resguardo, su evolución y hasta, pues, muchas veces también hasta cuando llegaban a hospitalizarse o así como está, su avance, ¿no? Em, Su evolución, va saliendo, cómo va, etcétera, etcétera. Y, y pues ya la evolución hasta el cierre, ¿no? O sea, hasta que ya fuera un caso negativo y la evaluación de retorno, ¿no? E indudablemente incentivar al personal con sospecha o confirmación de COVID de cumplir con su resguardo correspondiente. Justamente era el que les comentaba, teníamos un documento previo que era la autoevaluación del protocolo de seguridad sanitaria, ¿no? En donde nos marcaba, ya teníamos como nuestro documento, ahí lo pegamos en las empresas y tener pues nuestro formato de autoevaluación que cumplimos con las medidas o los protocolos de seguridad sanitarios ante COVID-19, ¿no? Y esto nos podía marcar si está aceptado, si era no concluyendo, si era denegado. Y posteriormente, pues también, sobre todo cuando ya nos visitaba el IMSS para alguna certificación o el distintivo de seguridad sanitaria, em, pues ya nos pedía justamente nuestro documento de autoevaluación. Y que también nuestro personal cumpliera con un curso que era el curso de formación de monitores para el retorno saludable, ¿no? Que recordemos que pues estaba en la plataforma del CLIN, ¿no? Y pues que cumpliéramos indudablemente con los protocolos ante COVID-19. Uno de los ejemplos de los protocolos iniciales implementados en empresas, pues justamente fue desde aduanas médicas, ¿no? Filtros de ingreso, muchas veces, por ejemplo, también se tenían canalización en donde desde la entrada pasabas directamente a servicio médico, con un servicio médico que solamente atendía casos COVID, con otro que te atendía, por ejemplo, respiratorios, con otro gastrointestinal. O sea, había empresas que tenían filtros muy extremos y pues había empresas en donde solamente se tenía a un médico laboral que atendía todos los casos, o también pues había empresas en donde no se contaba también muchas veces con algún médico laboral, ¿no? Había estaciones de desinfección
Existían días de salud no enfocados a capacitaciones ante COVID-19, ¿no? Políticas internas de cero contacto físico y sana distancia, brigadas de identificación de casos de COVID-19, ¿no? Home office, ¿no? Comités de crisis de identificación de casos, ¿no? Y pues indudablemente las encuestas de salud también. Muchas de las actividades que se realizaron desde 1 de marzo del 2020 hasta abril del 2020, pues fueron desde las infografías, ¿no? La concientización al personal, las capacitaciones, pues indudablemente muchas veces también la información, o sea, era mucho el información, 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 trípticos, correos, comunicación, despliegue de información dentro de los centros de trabajo, capacitaciones, ¿no? Etcétera, etcétera. También, bueno, se optaron desde, como les comentaba, pues enviar al personal en situación de vulnerabilidad, ¿no? Establecer calendarios dentro de los colaboradores, ¿no? Este, ahora sí que evitar el ingreso de colaboradores que tuvieran febrícula o fiebre, ¿no? Había empresas que desde los 37 grados pues, no te permitían el acceso. Había empresas que 37.3 tampoco, 37.5. Y había empresas que pues hasta los 38 grados, ¿no? Y pues obviamente su aislamiento preventivo. Recordemos que primero uno de los lineamientos que primero nos marcaban pues era el aislamiento preventivo que fue bajando, ¿no? Constantemente, pero al principio se era 28 días o más, luego 21, luego 17 con o sin sintomatología hasta que llegamos a los 14 días, ¿no? Entonces, fue evolucionando, fue una evolución justamente del retorno, enfocado a días de incapacidad, enfocado a la sintomatología, enfocado a la adaptación que teníamos como población ante el virus. E indudablemente, pues también el cambio de variantes. Y pues ya posteriormente la vacunación, ¿no? Recordemos que al inicio, pues todo caso con alguna infección de vías respiratorias aéreas, pues se trataba de que fuera aislamiento preventivo con prueba, con una prueba de COVID. Cuando no era posible, de todas formas se le daba su aislamiento preventivo. Y pues esos fueron como de los iniciales, ¿no? De los que, pues muchas veces ya veíamos, ¿no? Recordemos que, bueno, ya el día de hoy han cambiado mucho, ¿no? Pero todavía antes, porque justamente, supongo que ya muchos saben, ¿no? Pero todavía hasta, pues, enero, febrero de este año, pues todavía eran los protocolos actuales ante contingencia COVID-19, ¿no? Y sobre todo era tener bien alineado qué tipo de actividad teníamos, el nivel de riesgo epidemiológico en el que nos encontramos, el tamaño de nuestro centro de trabajo para categorizar el tipo de protocolo que debíamos de tener enfocado a si éramos una pequeña empresa, una mediana o una gran empresa, y las características internas, indudablemente, de nuestra empresa, ¿no? El nivel de riesgo epidemiológico, ¿no? Bastante importante la categorización de esto, porque justamente iba enfocado a las medidas que debíamos de tener, ¿no? Recordemos que el rojo pues era en donde mucha gente está contagiando. Y pues justamente en donde se activan protocolos para favorecer el teletrabajo, ¿no? El home office, la sana distancia, el uso obligatorio del equipo de protección personal, la colocación de barreras físicas, caretas, ¿no? Por ejemplo, también se utiliza mucho lo que serán los acrílicos, ¿no? En donde se tiene contacto, sobre todo también en consultorios, en áreas de recepción, etcétera, etcétera, ¿no? También en lugares donde se encuentran comedores, ¿no?
Y también, pues aquí recordemos que nuestro personal vulnerable pues debía de trabajar en casa. También la vulnerabilidad fue evolucionando, que justamente ahorita lo vamos a checar, porque pues ya al final pues ya nadie era vulnerable, ¿no? Pero bueno, ahorita lo checamos con un poquito más a detalle. Sobre todo establecer los escalonamientos y la flexibilidad de los turnos y los filtros de ingreso y egreso. Y en un semáforo naranja, pues ya igual era favorecer el teletrabajo, pero ya podíamos tener personal 30% en las actividades no esenciales. Asegurarnos de la sana distancia, las barreras físicas de igual forma, los escalonamientos de horarios y sobre todo, pues, prestar atención permanente a la población vulnerable, ¿no? Ahora sí que el semáforo amarillo, pues, ya nos marcaba, ¿no? Indudablemente todos los semáforos yo siempre recomendé lo que fue el teletrabajo, ¿no? Así estuviéramos en semáforo verde, el teletrabajo, pues, bueno para mí, ¿no? Porque a pesar de que yo nunca estuve en home office, me gustaba pues tener que saber que la población pues se podía estar protegida dentro de sus domicilios y pues les comento, o sea, ya después de un año y medio, 2 años de pandemia, pues ya podías tener a tu personal sin ningún problema en home office, ¿no? Favorecer la sana distancia, de igual forma las barreras físicas, eso sí, la población vulnerable también súper pendiente y seguir teniendo los filtros de ingreso y egreso, ¿no? Y sobre todo, en semáforo verde, pues la presencia de todo el personal en el centro de trabajo, la implementación de medidas de protección de salud y prestar atención pues a la población vulnerable, ¿no? Recordemos que la identificación del tamaño del centro de trabajo iba enfocado a la cantidad de trabajadores dependiendo del giro, ¿no? Pero por ejemplo, en una micro, pues hasta 10 colaboradores, ¿no? Ya una pequeña variaba si era un comercio o de servicios y de industria. Comercio recordemos que va desde 11 hasta 30, en las industrias y servicios de 11 hasta 50. En una mediana se divide en comercio, servicios, industria, en comercio desde 31 hasta 100 trabajadores, en servicios desde 51 hasta 100 trabajadores y en la industria desde 51 hasta 250 trabajadores. Y ya una gran empresa la dividimos en servicios y comercio desde 101 trabajadores y en la industria desde 251 trabajadores. Esto era muy importante porque cuando nos llegaba para el establecimiento de nuestros protocolos dentro de nuestra empresa, pero también cuando llegaba alguna inspección, pues lo primero que te marcaba o que era la identificación, ¿no?, de tu centro indudablemente, en base justamente a cuántos trabajadores tenías y de ahí se partía al protocolo que debías de tener dentro de tu centro de trabajo. Las características internas, pues la identificación de tu personal vulnerable, el manejo que tenías, ¿no?, el seguimiento, etcétera, etcétera, si lo tenías el seguimiento a través de una base de datos, porque también estaba el seguimiento en los casos de COVID, ¿no? Desde si se encontraban bien de temperatura, si no, qué sintomatología tenían, cómo lo categorizábamos de forma diaria, ¿no? Y obviamente, bueno, cumplir con los protocolos de seguridad sanitaria ante COVID-19, como era la sana distancia, uso de equipo de protección personal, el control de ingreso y egreso a través de bitácoras de temperatura, de bitácoras de sintomatología, y súper importante, pues la vigilancia y la supervisión, desde medidas de prevención, verificar que tuviéramos stock de insumos, ¿no?, de cubrebocas, de careta, de gel antibacterial, de cloro, etcétera, etcétera, de sanitizante para que pues no se nos acabara y no nos quedáramos sin ese insumo para poder proporcionar a los colaboradores. El registro y el seguimiento de personal vulnerable y pues indudablemente evaluar los posibles casos de contagio. Los criterios de vulnerabilidad fueron cambiando conforme al tiempo. Al principio, pues todo el personal era vulnerable, ¿no? Si eras hipertenso, eras vulnerable, si eras diabético, eras vulnerable. Posteriormente se estableció el control de la vulnerabilidad y ya fue solamente, por ejemplo, hipertensos que
no estuvieran controlados, eran vulnerables. Si teníamos hipertensos no controlados, también eran vulnerables. Si teníamos asmáticos, por ejemplo, en donde tuvieran varios episodios de asma en un año, eran vulnerables, ¿no? Si teníamos una insuficiencia renal ya avanzada, pues también era vulnerable, ¿no? Entonces, pero, por ejemplo, si teníamos un personal diabético que está controlado, que ya lo tuvieron en casa, por ejemplo, un año, ¿no? Y, y ya podía, ahora sí que estuvo controlado por un buen tiempo, le sacaron hemoglobina glucosilada y tenían debajo ahora sí que de 8, de 7, porque había, por ejemplo, nos marcaba, pues abajo de 8. Pero había empresas que te decían, no, si no está abajo de 7, no hay que ingresarlo por el riesgo que puede tener. O había empresas que te decían, si no está en valores ideales debajo de 6.5, no se puede ingresar, ¿no? Entonces, para la empresa, pues todavía se encuentra vulnerable, ¿no? E indudablemente, bueno, también en la presión arterial. Lo que sí, por ejemplo, los mayores de 60 años, pues cómo le bajabas la edad, ¿no? Entonces, pues ellos sí se consideran vulnerables todavía durante un tiempo. En obesidad, por ejemplo, también, pues ellos sí se podían controlar pues su peso, ¿no? Y pues indudablemente, por ejemplo, en el embarazo, todos eran vulnerables, ya después se categorizó solamente a partir del tercer trimestre de embarazo, y pues la lactancia materna también de preferencia que se encontrara en su domicilio, ¿no? Eran como de los más comunes, ¿no? Indudablemente, bueno, también enfermedades cardiovasculares, cáncer, infecciones por VIH, estados patológicos que requieren algún tipo de tratamiento con inmunosupresión, ¿no? Enfermedades autoinmunes, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, también la combinación de comorbilidades, porque también teníamos colaboradores que eran diabéticos, hipertensos y con cáncer, por ejemplo, o pacientes con diabetes, hipertensión, o pacientes con asma, hipertensión, o que tenían una hipertensión pulmonar y además tenían, por ejemplo, arritmias cardíacas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etcétera, etcétera. Indudablemente en relación a las incapacidades, pues les comentaba, ¿no? Primero, pues arriba de 28 días, ¿no? 28 días. Luego posteriormente, pues salieron las incapacidades de 14 días, de 17 días, de 21 días, ¿no? Luego las de 14 ya como muy estandarizadas, y en donde ya actualmente ya vimos muchas veces hasta los premios, porque otra vez salieron lo de los premios COVID todavía en enero, que fue un pico muy grande de contagios, los permisos de COVID, ¿no? Entonces ya los permisos pues, te arrojaban 7 días, ¿no? O sea, ya veías incapacidades hasta de 3 días, de 4 días, ¿no? Entonces ahí ya era dependiendo de cada empresa, cómo discriminaba el de si los regresaba sin incapacidad o les daba su tiempo de 7 días, ¿no? A partir de su primer día de incapacidad. Y pues obviamente también súper importante la parte de las secuelas de COVID, porque pues estamos enfocados a los protocolos que, pues que se establecieron en las empresas, ¿no? Pero pues, por ejemplo, tenías a un paciente que era hipertenso, que lo dejas en su casa, que se contagió por algún familiar y pues ya le hiciste su seguimiento y todo, pero ya cuando lo quieres regresar, ya cuando pues está vacunado, ya tiene sus dosis, porque después salió en el diario oficial de la Federación que se consideraba que personas que tuvieran primera y segunda dosis después del día 21 de la segunda dosis podían laborar sin ningún problema y ya no se consideraban vulnerables, así fuera lo que fuera, ¿no? Pero ¿qué crees? Que tienes a tu paciente que tiene disnea, por ejemplo, de medianos esfuerzos porque tiene una secuela, ¿no?
O que, por ejemplo, ¿no? Secundaria una fibrosis pulmonar, ¿no? Que tiene problemas a nivel de corazón, que tuvo problemas de la coagulación, ¿no? Que le dio alguna trombosis a nivel, por ejemplo, de alguna arteria de miembros inferiores, etcétera, etcétera. Entonces, había puestos en los cuales pues ya no lo podía retornar al 100%, ¿no? Entonces se tenía que generar planes. Yo creo que todavía pocas empresas se preocupan por las secuelas de COVID, pero eran bien importantes, ¿no? Eran bien importantes porque mucha gente todavía el día de hoy tiene presencia de muchas secuelas ante COVID-19. Desde insomnios, taquicardias, todavía hay personas que continuaron con alteraciones del gusto y el olfato, ¿no? Fibrosis pulmonar, pacientes jóvenes que tienen fibrosis y pues ya les cuesta trabajo en ocasiones pues respirar, ¿no? O tienen ya muy marcada esta disnea, ¿no? Esta dificultad respiratoria, ¿no? Y pues indudablemente también los daños al corazón que se pudieron haber generado. Pues muchas gracias por su tiempo. Esto fue como la parte de protocolos muy a largo plazo, pero digo muy así como muy general, ¿no? Pero me gustaría cerrar sobre todo con lo que apenas salió en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día lunes, en el cual pues ya nos marcaba, previo ya de lo que había comentado Sheinbaum, que pues prácticamente en pocas palabras dijo que el tapete sanitizante y pues, la toma de temperatura ya no servían, ¿no? Pero ya formalmente el día lunes, pues en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, pues ya nos marca que justamente lo que debemos de llevar actualmente en protocolos de COVID, pues es el uso obligatorio de cubrebocas, proporcionar gel antibacterial, recordemos que es el 70%, y el tapete sanitizante ya no se considera como un punto indispensable. Ojo, esto es muy importante que lo sepamos, nada más voy a concluir con esta parte. El tapete sanitizante ya no, y tampoco la toma de temperatura. Indudablemente esto fue a través de la evolución de COVID, ¿no? Porque pues ya la detección de un caso de COVID ya no lo agarramos tanto por una toma de temperatura, ¿no? Sino es más meramente por sintomatología. Ya es raro ver a algún colaborador que de inicio lo detectas que es COVID por una temperatura alta, ¿no? Pero, pues al principio sí nos ayudó mucho, ¿no? Indudablemente esto es lo que nos marca el gobierno, pero recordemos que cada empresa sigue teniendo la posibilidad de seguir generando sus propios protocolos para, pues, el bienestar de los colaboradores y, pues, evitar, obviamente, la parte de la propagación de los brotes, ¿no? Bien importante ahorita, pues, que toda la población de sus empresas esté vacunada. Es bien importante el control, quien lleve el control de cuántas personas están vacunadas, cuántas dosis, cuándo se vacunaron, qué tipo de vacuna tienen, etcétera, etcétera, está fabuloso. Y pues obviamente ahorita pues ya de la cuarta dosis, ¿no? Que ya se encuentra presente, que recordemos que la recomendación general de la cuarta dosis, en un inicio, pues es en personas mayores de 65 años o personal vulnerable, pero pues todos nos podemos vacunar con la cuarta dosis, ¿no? Entonces, bien importante nada es que sí se tengan en las empresas el registro y el control del personal que se tiene vacunado ante COVID-19. Porque lo más probable es que en el transcurso de este año, a más tardar el siguiente, pues ya las medidas vayan disminuyendo, muy probablemente hasta ya el retirar el cubrebocas y pues el gel antibacterial, ¿no? Que indudablemente, bueno, yo desde mi punto de vista, ya ves la parte de sanitización de espacios, del orden y limpieza dentro de los centros de trabajo y también el gel antibacterial, pues crea una buena imagen dentro de una empresa, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por su tiempo, por el espacio
y pues cualquier duda que tengan, con mucho gusto, los podemos apoyar. ¿Alguna duda que se tenga, perdón? Adelante, Aide, si eres tan amable. Sí, gracias. Pues muchas gracias, Ángelo. Creo que ahí en los comentarios, Rosa María nos está comentando justamente algo que tú mencionaste en muchas ocasiones y que creo que es pues algo que para todos fue evidente, lo que vino a traer la pandemia en el ámbito de salud ocupacional, ¿no? Más allá también de las instituciones de salubridad, no sé si todavía hay gente de otros países, tal vez no de México, pero seguramente en otros países sucedió lo mismo, lo que veíamos también, pues ya con redes sociales, con los noticieros y demás, pues al final la pandemia vino a todo el mundo a revolucionar mil cosas, ¿no? Sistemas de salud, controles gubernamentales, protocolos. Como bien decías al inicio, pues ni siquiera, evidentemente no había una vacuna desarrollada. Nosotros tal vez como médicos, pues entendemos un poco más de ese proceso científico, técnico, farmacéutico, pero la población no. Entonces también había como todo ese caos y sensación de cómo lo controlo, los empresarios lo mismo. Y, y bueno, creo que aquí también importante, te das cuenta, decía Rosa María, que mantener una población sana fue lo que pudo salvar a muchas empresas y ya que no tuvieron muchas personas fuera por vulnerabilidad o por complicaciones, creo que ahí también yo anoté aquí un par de puntos, pero creo que ahí tomando ese comentario, el doctor Ángel lo mencionaba al principio que cuando empezó todo este tema de protocolos de Secretaría de Salud, se hablaba de vulnerables, ¿no? Y entonces justo ya agarraron en curva muchos servicios de salud ocupacional que no tenían identificados a sus crónicos, ¿no? Entonces ahí otra vez la importancia de realmente tener protocolos de salud. Pregunta Susana Carolina, una duda, no recuerdo el documento en el cual se menciona que ninguna empresa lo puede solicitar porque se menciona como discriminación. ¿Cómo podemos solicitarlo sin verse como invasión de la privacidad? No sé a qué te refieres, Susana, o sea, ¿a qué dato específico te refieres? O no sé, doctor Ángelo, si tú recuerdas algún documento referido al Pues, certificado de vacunación. pues sobre todo, más allá de un documento, porque justamente recordemos que todas las empresas pues están o deben de estar a favor de la no discriminación en todos los ámbitos, ¿no? Pero algo que sí se dio mucho fue en la parte COVID. Sobre todo más allá de eso, pues, y hay que ser sinceros, ¿no? Se dio desde, por ejemplo, el jefe que quería que su trabajador laborara al 100% como antes, a pesar de tener secuelas de COVID, ¿no? Hasta, pues, entre ellos mismos, ¿no? Entre, oye, pues es que tú no trabajas, es que te dio COVID, no me vayas a contagiar, etcétera, 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 ¿no? Sin embargo, como tal, algún documento que nos marcara Secretaría del Trabajo o el IMSS que de no discriminación en estos casos, no había como tal un documento para empresa. Lo que sí es que había cursos enfocados a la no discriminación de un caso Positivo. positivo sospechoso de COVID por parte del IMSS, en el cual podíamos pues como certificarnos, que justamente iba enfocado, bueno, más allá de certificarnos, podíamos sacar como nuestra constancia y pues que esto nos avalaba que pues teníamos nuestro curso y que justamente se lo plasmábamos a la población, a nuestros colaboradores de la no discriminación ante casos de COVID, ¿no? Y eso era bien importante, enfocado a planes de capacitación para pues la no discriminación entre ellos. Sí, creo que, bueno, lo que mencionan Jesús, Carolina, Susana, Carolina y Jesús, me parece que se hablan un poco más de la vacuna. En realidad no existe hasta donde nosotros hemos investigado y apoyado también a nuestras empresas, clientes, equipos de salud.
al menos en México no existe un documento legal en donde diga que estamos obligados al tema de la vacuna y el empresario no podría, pues, por así decirlo, no contratar o tener ahí un tema más allá de la legalidad contractual. Sin embargo, sí creo que yo pondría sobre la mesa también, como lo hemos visto a lo largo de la semana, esta parte de ser un poco más holísticos. ¿Por qué? Porque lo que sí venía en documentos era justamente protocolos, incluso de en qué momento el recuperado o en qué momento el vulnerable podría regresar a trabajar y condicionaban ya en los nuevos protocolos si ya estaba vacunado, podría regresar, ¿no? Es decir, un vulnerable ya vacunado ya no se consideraba vulnerable en términos de pandemia. Entonces, eso creo que sí, poniéndonos, insisto, del lado del empresario, del patrón, al final ellos también tienen que ver por su productividad, pues, por la empresa, y es personal que no está haciendo, o sea, que ellos deciden no vacunarse, pero pues entonces cómo yo funciono, ¿no? Cómo al final, pues yo estoy, por ejemplo, ahí me están pagando evidentemente por hacer un trabajo y si yo no me puedo desempeñar en ese trabajo por una decisión propia, pues creo que ahí está como esa, pues, balanza que tenemos que jugar también nosotros como equipos de salud, insisto, integrados con el entendimiento de la empresa, el propio trabajador y obviamente pues la población en general, ¿no? Y creo que también algo importante o también solo como para cerrar y recordar estos temas de pandemia, tal vez, no sé, insisto, de dónde están conectados aquí los que están presentes, pero también en las empresas es importante que antes de pandemia ya se hablaba de emergencias médicas, ¿no? Ya se hablaba de protocolos necesarios en donde las empresas tenían que seguir en sus sistemas de gestión una parte que nadie le hacía caso, que hablaba de emergencias médicas o crisis médicas, ¿no? Y hablaba justamente, o bueno, la idea de una crisis médica es este tipo de cosas, pandemias, inundaciones, o sea, cosas que impactan a una cantidad importante de población y que muchos no les tomábamos en cuenta, ni siquiera los médicos, los enfermeros, los equipos de salud. Y aquí vino a entenderse que realmente sí el médico tendría que haber sido un, pues un líder de esos equipos de crisis, específicamente para cuestiones médicas, ¿no? Entonces, también importante que todos estemos pues ahí pendientes de lo que los protocolos no solo nacionales, sino internacionales o incluso internos en nuestras empresas están gestionando o están requiriendo, ¿no? Pues creo que no hay más. Exactamente, sí, aplicaría más como un tema interno, definitivamente. Recuerden que siempre en las empresas, sobre todo las transnacionales, pero creo que también es nuestra obligación como médicos, asesores, consultores y responsables de salud ocupacional, eh, compartir a las empresas pequeñas que no tienen protocolos tal vez tan estructurados, todo lo que se está haciendo a nivel internacional y evidentemente pues a un nivel de legislación local, ¿no? Pues sin más, entonces, doctor Ángelo, muchísimas gracias por el apoyo, por tu tiempo. Creo que al final es un tema bastante interesante todavía. Y pues a todos los conectados todavía, a pesar del tiempo pues que nos regalaron el día de hoy, que fue bastante, bastante tiempo hoy. Muchísimas gracias por la participación, por el interés. Esperamos que mañana se puedan conectar. Les voy a compartir nada más de manera muy rápida el calendario del día de mañana. Les va a estar llegando también vía correo.